España y donde había, no sé, unas cuantas universidades, ahora hay muchísimas más y hay muchísimos más centros y sabemos que hay un proceso de mejora. Pero la campaña lo que quiere insistir es que hay que mantener el acelerador. Estábamos en el 1,49 el año pasado. Yo temía que hoy o mañana saliera una cifra del 2% y me tuviera que comer la campaña, pero ha salido el 1,5, hemos crecido una centésima. Poco es, y lo que queremos es transmitir que hay que continuar con este esfuerzo, cuyas ventajas se ven en el largo plazo, pero que el esfuerzo hay que hacerlo en el corto plazo y de forma continuada. Entonces, les vamos a dar una máquina en recuerdo de este Comecocos en el que se puede jugar contra cada uno de ellos, de los 7 ganadores. Y, en fin, algunos de ustedes no conocían esta máquina, pero son más de las bolas, que eran las que, el ping-ball ese que hacíamos en la época. Voy a dar el primer premio y recuerdo de esta campaña a José Luis Mascareñas, que es nuestro premiado en investigación básica. Muy brevemente, porque él va a hablar de lo suyo, naturalmente. Es doctor en química por la Universidad de Santiago, catedrático de la universidad, director científico del CICUS, que es el Centro de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares, en donde trabajan 14 ERCs. ERCs son los reconocimientos que hace Europa a los investigadores más prestigiosos. Hizo un postdoc en Stanford, donde estuvo 2 años, 1 año en Harvard. Ha sido visiting professor en Cambridge y en el MIT. Tiene un número de publicaciones por encima de 240, 47 tesis, o sea que además de investigar, forma a muchos investigadores y ahora tiene muchos ERCs entre sus estudiantes y además es líder internacional en química bioortogonal y biología química. Tiene múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, patentes y realiza transferencia y aplicaciones de la investigación básica. De modo que le voy a ceder el espacio. ¿Ya está microfonado, José Luis? ¿Dónde está? Ah, está aquí, perdón. Pues cuando quieras, José Luis. Una fotografía. Mira ahí a la cámara. Oh. Allí la cámara. Muy bien. Muchas gracias. Wow. Muchas gracias, Javier. Es un enorme placer para mí estar aquí. Obviamente estoy muy excitado con esto estamos todos muy excitados con esto del premio. Tengo que decir que acabamos de comer ahora mismo. Yo después de comer me suelo tomar una pequeña siesta. Hoy no toca. Y bueno, nos han metido un poco de presión durante la comida porque nos han dicho que tendríamos que explicar lo que hacemos de una forma que todos podáis entenderlo. Esto espero conseguirlo, pero no va a ser sencillo. Bueno, no sé si se puede poner mi presentación. ¿Puedo moverla yo? Muy bien. Bueno, pues cosas que todo el mundo sabe. Los organismos vivos, como los seres humanos, como nosotros, estamos formados por millones de células vivas. En el caso de los seres humanos, por billones de células vivas. O sea que podemos considerar la célula como la unidad o la entidad más pequeña que podemos decir que está viva. Entonces la pregunta es, ¿qué es la vida? Supongo que la habréis hecho muchas veces. No es fácil definir qué es la vida. Se ha intentado a lo largo de la historia. Yo no voy a tratar de definir qué es la vida, pero voy a definir 2 características que, digamos, son, desde mi punto de vista, las más importantes para considerar que una célula está viva. La capacidad de dividirse, la replicación, que en el fondo no es otra cosa que la transmisión de la información genética, que también sabéis que está almacenada en
en el DNA. No sé si funciona el pointer. Creo que no, pero bueno. Está almacenada en el DNA. Entonces, esta es una de las características quizá más relevantes de las células vivas. Y la otra característica es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Pues el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de nuestras células y que permiten que las células puedan funcionar. ¿Por qué? Porque les proporciona el alimento y la energía para que puedan seguir viviendo. En este momento en nuestras células están ocurriendo millones de transformaciones químicas. Podemos considerar que las células son como factorías, microfactorías, en donde entra el fuel, el alimento, que puede ser, por ejemplo, el azúcar, la glucosa, y la glucosa se fragmenta en piezas más pequeñas y genera la energía necesaria para las células. Necesito pasar la... Este es el problema de ser el primero. Vale. Estas reacciones químicas que ocurren en nuestra célula tienen lugar porque están catalizadas. Están catalizadas por unas sustancias que se llaman enzimas y que seguro que todos habéis oído hablar de los enzimas. Si no tuviéramos enzimas, no podrían tener lugar estas reacciones o algunas tendrían que ocurrir a 80 grados o 90 grados. Obviamente no es el caso. Y vosotros diréis, pues qué complicado esto de los enzimas. ¿Cómo funcionan los enzimas? ¿Por qué los enzimas aceleran las reacciones? No es muy complicado. Es algo así. El enzima es una proteína. Bueno, yo creo que el láser no va, pero es lo mismo. Lo hago con la mano. El enzima es una proteína que tiene como una especie de bolsillos, de huecos, donde se va a unir el sustrato o los sustratos a los que van a transformar. ¿Vale? Entonces, en esos huecos que están indicados ahí, se une el sustrato, en este caso imaginaros que es la glucosa, un azúcar, y una vez que está unido al centro activo de la enzima, en este sitio, se pone nervioso ese sustrato y se fragmenta. Se rompe en dos piezas distintas, como veis aquí, ya tienen distinto color, y se liberan al medio. Y esto es una de las características de los catalizadores. Como se liberan al medio, el enzima puede empezar a hacer otro ciclo. Entonces, con muy poquito enzima, podéis catalizar muchas transformaciones químicas. Espero que todos me podáis seguir más o menos. Obviamente podemos hacer el proceso contrario, no solo romper moléculas, sino también hacer al revés, sintetizar moléculas, hacer enlaces en vez de romper enlaces. Las dos cosas hacen los enzimas. Bueno, esta es una imagen de un enzima para que veáis lo complejo que es. La naturaleza, pues mediante la evolución, ha ido optimizando estos enzimas y son proteínas muy complejas, de estructuras muy complejas. He puesto aquí una que es bastante interesante para nosotros, que se llama alcohol deshidrogenasa. ¿Sabéis por qué es interesante? Porque gracias a esa enzima podemos beber cervezas y tomar vino, porque es el que se encarga de convertir el alcohol, el etanol, en acetaldehído, que es mucho menos tóxico. O sea que démosle gracias al alcohol deshidrogenasa. Bien, seguimos. Bien, los enzimas los ha inventado la naturaleza. Y los seres humanos, ¿qué hemos hecho? Los científicos. Los científicos hemos inventado unos alter egos de los enzimas, unos catalizadores que no existen en la naturaleza. Y uno de los más importantes se basan en la utilización de metales. Metales. Están aquí en la tabla periódica. Rutenio, rodio, paladio, iridio, platino. Estos metales tienen unas características muy curiosas, y es que se rodean de ligandos, de moléculas. Tienen una esfera de coordinación, como veis allí. La M significa metal y L son otras moléculas, y como veis también tienen dos huecos, dos bolsillos. Entonces, ¿qué hacen? Pues como los enzimas cogen el sustrato rojo y el sustrato verde, lo unen, estos se ponen nerviosos, reaccionan y forman una nueva molécula.
O sea que, como veis, el funcionamiento de los metales que hemos inventado los humanos es parecido al de los enzimas. Y diréis, ¿y a mí qué me cuentas? Pues os tengo que decir que muchas de las cosas que nos hacen más felices y que hacen que nuestra vida sea mejor se debe a la catálisis, se debe a estos catalizadores. Y os podría poner miles de ejemplos, pero uno que todos vais a entender son los catalizadores de los coches. En los coches tenemos unos catalizadores que convierten los gases tóxicos en gases menos tóxicos. Y estos catalizadores están formados por estos metales, en este caso por platino y por rodio. ¿Vale? Espero que me podáis ir siguiendo. Pero, por ejemplo, la industria química y, sobre todo, la industria farmacéutica utiliza muchísimo los catalizadores. Y aquí os pongo un ejemplo. Ahí tenéis un sustrato rojo y un sustrato verde. Gracias a un catalizador de paladio, estos se unen y forman una molécula, que es esta, violeta, que es un fármaco antitumoral. Se utiliza para el tratamiento de la leucemia. Si no existiera estos catalizadores metálicos, el coste de la preparación de este medicamento sería inmensamente mayor. Por eso, nosotros no nos damos cuenta, pero estos procesos de catálisis artificial hacen que nuestra vida sea mucho mejor. Y hay muchísimos fármacos que se hacen utilizando como etapa fundamental un proceso de catálisis. ¿Vale? ¿Dónde se hacen estos procesos de catálisis? Pues, como podéis imaginar, se hacen aquí, en matraces típicos de química, en las industrias farmacéuticas, en grandes cubas donde ponen los sustratos. Estos matraces ponen la sustancia A, el catalizador M y se forma el producto B. Pues bien, aquí viene ahora lo mío, lo que nosotros hemos hecho. Y es, en este contexto, nosotros trabajamos en mi grupo desde hace muchos años en inventar procesos de catálisis metálica. Pero hace unos 15 años o más, porque el tiempo pasa muy rápido, hace más de 15 años, yo empecé a darle vueltas a la cabeza sobre la posibilidad, y aquí está la clave, de hacer que estos procesos de catálisis artificial se pudieran hacer dentro de una célula viva. Obviamente, esto tiene dimensiones de micras, eso tiene dimensiones de centímetros. Hacer el traslado a una célula viva, como podéis imaginar, no es complicado. Lo primero, porque podéis meter un catalizador metálico y lo que vais a hacer es cargaros la vida de la célula. Pero bueno, yo soy científico y los científicos nos guiamos por varias cosas. Primero, la curiosidad. Yo tenía la curiosidad de saber si esto era posible. Y lo segundo, la utilidad. ¿Y esto podría ser útil? Pues bueno, si podemos empezar a hacer cosas artificiales, catálisis artificiales dentro de una célula, a lo mejor estamos poniendo las bases para desarrollar y crear nuevas formas para alterar la biología. Y en eso comenzamos a trabajar y voy a contaros simplemente el comienzo. Y es que el comienzo es con esta molécula que se llama DAPI, que es una molécula de color azul que se une a ADN. Y lo bueno es que como se une a ADN, cuando lo añadís a células, se va al núcleo de las células. ¿Por qué? Porque en el núcleo de las células está el ADN. Y esto es una fotografía de microscopía óptica donde se ve el núcleo con tinte azul, porque está eso unido al ADN. Esto es como se une. Es aquella molécula que pone DAPI está aquí, y esto es el ADN, y veis cómo está insertada como si fuera queso, un sándwich. ¿Vale? O sea, que marca el núcleo del ADN. Pero nosotros sabíamos, porque somos químicos, entendemos las moléculas, que para que esta molécula se una al ADN necesitamos esos grupos NH2 que tenéis ahí. ¿Los veis? NH2, NH2. Entonces, uno de mis estudiantes, muy espabilado, se le ocurrió la idea de decir, oye, ¿qué pasa si bloqueamos esos grupos? Y es lo que hizo. Bloqueó esos grupos con esos bloques que ves ahí verdes. ¿Qué pasa ahora? La molécula ya no es activa, porque ya no se puede unir a DNA, ya no se puede unir a ADN. Y fijaros, si veis las mismas células, este es el núcleo y este es el citoplasma. ¿Dónde está la molécula? En el citoplasma, ya no está en el núcleo. O sea, habíamos hecho una modificación que hizo que esa molécula esté en el citoplasma, no en el núcleo.
¿Qué pensáis que vamos a hacer ahora? ¿Alguien se atreve a decir qué vamos a hacer? Vamos a eliminar esos grupos bloqueantes. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con catálisis metálica, con catálisis de rutenio. Vamos a añadir un catalizador de rutenio. Obviamente, las primeras veces que hicimos esto, liquidamos todas las células, matábamos todo. Pero después conseguimos controlar la situación. Podría contar muchas cosas de esto, porque cuando empecé a hacer esto, nuestro equipamiento y nuestra infraestructura era fatal, o sea, no teníamos nada. Pero bueno, lo conseguimos hacer. Pues bien, vamos a ver qué pasa si añadimos el catalizador del rutenio. Lo que pasa es que ahora regeneramos la molécula inicial y estamos marcando de nuevo los núcleos. O sea, dentro de la célula estábamos convirtiendo una sustancia inactiva en una sustancia activa con un catalizador artificial. Incluso tenemos una película, que esta está grabada, es real. Estos son dos juegos de células vistas al microscopio. En esta célula vamos a añadir el rutenio y vamos a añadir los sustratos en las dos. Solo se va a producir la reacción química aquí, porque es donde está el catalizador. El producto que se forma es verde. Y si os dais cuenta, al grabar la película, vemos como el verde solamente aparece en las células que tiene nuestro catalizador artificial. Esto para nosotros fue un resultado muy notable. Nos costó publicarlo porque había muchos referees que no estaban convencidos de que esto fuera así, pero nos permitió abrir una nueva línea de investigación, un nuevo programa que fue premiado en mi caso con un proyecto del ERC que comentaba Javier, y me permitió pues abrir toda una línea, un programa, una línea de conocimiento. No os voy a contar todos los resultados, obviamente, de esa línea, simplemente comentaros que lo que esto era una investigación muy básica, muy de conceptual, en este momento está empezando a tener aplicaciones, no solo por mi grupo, sino por grupos de fuera. Y la aplicación que creo que todos podéis entender es bastante sencilla. Imaginaros que esto es un tumor, esto es rojo. Nosotros lo que vamos a hacer es meter nuestros catalizadores aquí en el tumor. Y entonces, a continuación, lo que hacemos es inyectar al paciente esta molécula verde que es inactiva, no es activa. ¿Qué va a pasar? Que esta molécula verde va a circular hasta que se encuentra con el catalizador que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Liberar el producto activo solamente en la zona donde está el tumor, con lo cual eliminamos todos los efectos secundarios. Esto, que era un poco el sueño, era un poco la idea inicial, se está empezando a hacer. Y por no hablar de cosas que estamos haciendo nosotros, que estamos haciendo alguna, este es un trabajo publicado por unos chinos, que como sabéis, pues siempre hacen todo esto antes que nosotros, y lo que hicieron fue implantar un catalizador de paladio en un ratón, inyectaron en el ratón una sustancia que no es tóxica, que es esta, y entonces comprobaron que cuando esta sustancia no tóxica tocaba el implante de paladio, se producía el compuesto activo y se conseguía disminuir el tamaño del tumor sin afectar a la vida del ratón. Esto es el resumen. Hemos un poco sido pioneros en la creación de este campo de investigación que nosotros llamamos catálisis metálica en células vivas. Es un campo que está completamente en su infancia, en este momento aún está empezando, es lo que llaman emerging. Y últimamente también hemos dado las primeras etapas para crear una nueva línea, yo no lo llamaría campo de investigación, que se basa en utilizar luz, además de metales. O sea, de tal forma que solo activamos los compuestos cuando tenemos la luz y los metales. Y esto es mi grupo de investigación en una de las playas gallegas que tenemos maravillosas por allí. Y esto es el centro de investigación donde trabajo, del que he sido director durante 12 años, lo he dejado en abril de este año, pero si tenéis curiosidad de cosas que hemos hecho en el centro, del que me siento muy orgulloso porque hemos empezado con una beca RC, que es, digamos, un indicador de prestigio, y en este momento tenemos 17. 17 y somos las mismas personas que cuando empezamos, 200 personas. Ahora lo dirige Diego Peña. Y nada más. Entonces, no sé si me he pasado.
Sí, muchas gracias, José Luis. Haremos el coloquio al final y así os vais preparando las preguntas. Me ha dicho José Luis que ninguno os preguntará de lo que ha expuesto, que no habrá preguntas para que estéis tranquilos durante la sesión. Pero sí que haremos un coloquio conjunto al final de la sesión. Pues muchísimas gracias. Vamos ahora a presentar a nuestra premiada en investigación biomédica, Nuria López Vigas, doctora en biología, es investigadora ICREA, ¿no? Economía. Pues saltamos a Jan Eckhout. Sí, perdón. Estaba en la misma página. Es belga y a pesar de todo se puede pronunciar su nombre, Eckhout. Doctor en Economía por la London School of Economics, es profesor ICREA y ahora está en la Universidad Pompeu Fabra. Como sabéis, esta institución ICREA lo que hace es inyectar talento en las instituciones investigadoras, un programa que ya lleva muchos años y que cada vez tiene más presencia entre nuestros premiados. Digamos que es un indicador de su éxito. Ha sido presidente de la Asociación Europea de Economía y ha sido profesor en la Universidad de Pensilvania y en el University College of London. Ha sido visiting professor en Princeton, en New York University y en el MIT. Ha dado conferencias en grandes centros de investigación y su campo de especialización, como ahora nos va a contar, es el poder de mercado o el markup, que es como lo denominan los ingleses, los monopolios, los oligopolios, y no solo el tema de la dimensión de la empresa al que nos vemos abocados con la internacionalización, sino que el impacto de estas grandes empresas sobre la desigualdad, que es un tema que también es del máximo interés. Así que, Jan, cuando quieras. Gracias, Javier. Si me podéis poner las transparencias, por favor. Bueno, voy a empezar. Quiero hablar sobre lo que yo voy a denominar la paradoja del beneficio. El motivo por qué lo denomino así es porque refleja muy bien la investigación que hemos hecho con mis colaboradores en el equipo. Y para daros una idea de lo que quiero decir con la paradoja del beneficio, voy a empezar con un evento que me pasó hace unos años. Me encontré con un amigo mío que estaba hasta entonces viviendo en Silicon Valley, había montado una startup, había estado allí casi 20 años. Y nos vemos en un bar, fue en Estados Unidos, y nos encontramos y después de que me cuenta un poco de su vida, le pregunto qué tal va el negocio y me dice que el negocio no va bien, dice que lo estoy cerrando, mi startup ha acabado, he fallado y bueno, como me está explicando el por qué, estamos viendo en las pantallas las noticias, era CNN que estaba dando la noticia que el Dow Jones en este momento había llegado a 30.000. Y yo veo a Alex y me dice, no, para mí yo no veo que hay este éxito, porque sobre todo la persona que estaba dando la noticia estaba diciendo que era un signo de salud de la economía, que todo iba muy bien. Y Alex me dice que no, es que yo llevo 20 años en Silicon Valley y veo que el tema de los startups, por ejemplo, está siendo en crisis. Hay cada vez menos que tienen éxito. Pensamos que Silicon Valley es el mundo de los startups, pero él dice con estas empresas enormes ahí no hay mucho más oxígeno para estos startups. Y mientras estamos hablando, viene el camarero y nos dice, mira, yo llevo trabajando aquí 17 años, estoy hoy cobrando exactamente lo mismo lo que cobré cuando empecé a trabajar. Y eso es un poco la paradoja del beneficio. Ahora sí me gustaría tener las transferencias, si puede ser. Vale, aquí vamos. La paradoja del...
la paradoja del beneficio básicamente dice que hay una tensión, una paradoja entre lo que vemos que pasa en el mundo, digamos, de las empresas dominantes que están también dominando la bolsa y que están generando una cantidad de beneficios que demuestra digamos, lo exitosos que son, pero que eso no significa que lo que es una actividad muy exitosa de estas empresas, que el resto de la economía va bien. Y en la investigación que nosotros hacemos estamos intentando hacer la relación entre el rol de estas empresas dominantes, de un lado, y lo que está pasando en el resto de la macroeconomía, que pueden ser los startups de mi amigo Alex o de los salarios del camarero que nos estaba explicando que no veía todo este éxito que estaba pasando. Entonces os voy a dar unas pinceladas de las cosas que vemos en los datos y voy a intentar, digamos, indicar cómo nosotros estamos en relación de estos dos aspectos. Voy a empezar con el Dow Jones. ¿Por qué el Dow Jones? Porque, bueno, fue lo que vimos en las pantallas. Y este no es el Dow Jones que vas a ver si vas a Google Finance o cualquier de estas páginas web. Está ajustado por inflación. Me parece que es normal, porque si hay inflación realmente es una cosa nominal, tendríamos que ajustar para esto. Y os quiero enseñar desde la Segunda Guerra Mundial qué ha pasado con el Dow Jones, ajustado por inflación. Y lo que veis aquí, la evolución del Dow Jones, es que hasta los años 80, en términos reales, estaba bastante estable, no subía mucho. Esta es una cosa muy del pasado, porque ahora cuando hablamos del Dow Jones es todo crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y de hecho, desde los años 80, si hasta los 80 no tenía crecimiento, a partir de los 80 ha tenido un crecimiento del 7% real, el 9% nominal, cada año. Eso significa que vas de unos 3.000 hasta hoy 46.000. ¿Vale? Es decir, la has multiplicado por 12, 13. Es un crecimiento enorme. Claro, 7% al año durante 45 años, esto acumula. Y hay algo que pasa en el año 1980. Hay algo que cambia en ese momento. Y yo utilizo esa estadística porque es una estadística que todos conocemos más o menos, excepto por el hecho que le he ajustado por inflación, pero aparte de esto lo vemos casi a diario, que da una indicación de lo que está pasando. La primera cosa que sabemos de esto es que son pocas empresas. El Dow Jones, hay pocas, pero si miras al S&P 500, si miras a cualquier indicador global, no tiene que ser de Estados Unidos. Ves una evolución muy similar, pero dentro de esto está todo determinado por pocas empresas. Sabemos cuáles empresas son en ese momento. Y estas pocas empresas están dominando lo que está pasando con la bolsa y, por tanto, lo vemos mucho más ampliamente también en los beneficios de las empresas. Y otra cosa que nosotros llamamos los márgenes o los markups, como decía Javier antes, que realmente es la relación entre el precio y el coste. ¿A qué precio vende una empresa y qué coste tiene para producir? Y vemos que los márgenes han tenido una evolución muy similar. A partir de los 80 han estado creciendo muy rápidamente, de un margen de 20% hasta un margen de 60%. ¿Es un problema solo de Estados Unidos? No, es un problema global. Aquí os voy a enseñar por los márgenes ahora, no una cotización de la bolsa, cómo han evolucionado en el mundo, solo Europa, solo América del Norte, que es Canadá, Estados Unidos y México y Asia. Y vemos que estos márgenes del 20% llegan hasta el 60-80%. ¿Vale? Eso es como para decir que no es un tema solo de Estados Unidos, es un tema que vemos en todo el mundo, no hay excepción donde esto no pasa. Pero de nuevo, eso es una media. Eso es una media de todas las empresas. Dentro, lo que vemos es algunas empresas tienen un crecimiento, como pasó lo que enseñó del Dow Jones, muy grande aquí también. Hay pocas empresas que tienen un crecimiento enorme. Nosotros encontramos que en el mundo no hay más que 300 o 400 empresas de estas que son dominantes. El cálculo del número de empresas en el mundo es 100 millones, más o menos. Es decir, si solo tienes 300, 400 empresas que tienen como estos márgenes altos, ¿por qué pueden tener un efecto macroeconómico? Lo tienen porque estas son empresas que son muy grandes.
Son pocas, pero cada uno son empresas globales que venden a 8.000 millones de consumidores potenciales. Y ahí nosotros entramos y buscamos cuáles son las relaciones entre esta posición dominante de estas empresas y lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces, las implicaciones macroeconómicas que encontramos son de 3 tipos. Una tiene que ver con el mercado laboral, lo que está pasando en el mercado laboral. Una segunda es lo que tiene que ver con las empresas innovadoras como las startups. Y una tercera es sobre la desigualdad que encontramos dentro de la economía. Déjame empezar con un dato. Aquí os voy, eso es por Estados Unidos, a enseñar la serie de la productividad media en la economía y luego la serie de los salarios. Tengo que decir que aquí son los salarios de todos los trabajadores que están en producción o servicios. Eso excluye, por ejemplo, los managers, ¿vale? Y es importante porque voy a volver a esto. ¿Qué vemos? Desde la Segunda Guerra Mundial, la productividad y los salarios se, digamos, mueven a la misma tasa y en el 80 empiezan a estancarse los salarios. Hay una brecha enorme entre la productividad y el salario. Otra vez es el año 80. No es casualidad que pasa al mismo momento que pasó lo que pasó con los márgenes o con lo que pasó con el Dow Jones, que es un momento donde nosotros encontramos en nuestra investigación que está determinado por la incursión de empresas dominantes dentro de la economía. El segundo efecto que he dicho es sobre, digamos, el entorno de las empresas. Y aquí os voy a enseñar la serie de los startups, que son empresas nuevas, que son empresas innovadoras. Y en los 80 había justo por debajo del 14% de todas las empresas que eran startups. Lo que vemos con el tiempo es que esta tasa, que es volátil, pero ha bajado hasta el 8%. Si dices hoy, estamos en una economía innovadora, hay muchos startups, la realidad no es esta. Hay mucho menos startups. Esta es una cosa que me ha costado muchos amigos o amistades. Cuando vas a una fiesta y cuentas esto y con 2 copas, la gente no te cree. Yo solo puedo traer los datos y no es solo Estados Unidos, te lo puedo enseñar para cualquier país en el mundo. El número de startups está bajando. Nosotros lo relacionamos de nuevo con el auge de estas empresas dominantes. Es un poco la historia que estaba contando de mi amigo Alex. Si te falla, tienes bancarrota de tu startup, es normal, porque este es un startup, fallan. Pero si ya no hay muchos que empiezan, y si mucho más de los que empiezan fallan que antes, tenemos un problema. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué es importante a nivel macroeconómico? Es importante porque las startups son las empresas que innovan más que las grandes, obviamente en relación a su tamaño. Todos dicen que Google y Facebook y todos innovan más por cápita, innovan menos estos grandes que estos pequeños. Entonces, si puede tener 100 startups o una grande del mismo tamaño, voy a tener más innovación de los 100 pequeños. 2, las empresas startup son, digamos, las que contratan más y contratan más gente joven porque crecen más. Entonces, quitas de la economía un motor innovador, porque claro, si tenías 14%, hoy tienes 8%, tiene un efecto enorme sobre la actividad, digamos, creativa dentro de la economía. Y el tercer efecto que encontramos es el efecto sobre la desigualdad, ¿vale? Y nos aumenta, digamos, la desigualdad. Ahora, enseño esta foto para intentar explicar un poco lo que está pasando y por qué enseño esta foto. Enseño esta foto porque seguro que conocéis a Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia. Y Warren Buffett en el principio de los 2000 dio una charla a unos estudiantes de MBA y explicaba un poco lo que estaba haciendo. Un estudiante le pregunta, Warren, le llaman Warren como si es su amigo, y dice, Warren, ¿cuál es tu éxito? ¿Por qué tienes tú esta habilidad de escoger las empresas en las cuales invertir para, digamos, bueno, tener una ganancia las que tú has tenido sobre la historia de los 60 años que has estado invirtiendo? Y él dice, yo veo una empresa como un castillo como este. Y quiero un castillo que esté fuerte, bien construido, con unas paredes muy fuertes. 2, quiero que haya un duque o una duquesa
encargada de este castillo, que sabe lo que vale este castillo, que lo mantiene bien, pero 3, lo más importante que yo quiero que tenga este castillo es un foso. Y que el foso sea grande. El foso tiene que estar para que nadie se pueda acercar a este castillo. Y estaba dando esta charla en Florida, dice, si no, le tiramos algunos cocodrilos y unos bichos para evitar que la gente se quiera acercar. Lo que estaba diciendo es, una empresa valiosa para mí es que sea un monopolio, que sea una empresa que no tiene competidores, porque esa es la única manera que puedes aumentar mucho los beneficios de esta empresa. Es la única manera, obviamente, también de que no habrá competencia que tiene una posibilidad de entrar en este mercado. ¿Qué tiene que ver esto con el año 1980? Tiene que ver con la tecnología. Cuando pensamos en las causas exactamente por qué hay el foso, por qué existe el foso. En el 1980 es realmente el año donde la tecnología digital empieza a tener un significado económico. Obviamente la economía digital existía antes. Teníamos especies de ordenadores que ya existían antes, había comunicación digital antes. Pero si todos, mira, el insert coin, todo el Pac-Man y todo esto es de los 80. Es el momento donde las familias empiezan a utilizar ordenadores. Es el momento donde las empresas tienen servidores, están digitizando por primera vez sus operaciones. Todo esto significa que en el 80 está cambiando algo. Y quiero por eso decir que, aunque se habla de las políticas de competencia, el cambio tecnológico es la causa principal por qué hay el foso alrededor de muchas empresas. Y el cambio tecnológico es a la vez el villano y el héroe de la economía, de la película de la economía, porque es el héroe que sin la innovación no estamos aquí haciendo lo que podemos hacer. Curas de cáncer, el hecho solo de que puedes tener un objeto en mano, si eso lo decías a alguien en los 90, vas a tener algo en mano, no solo te va a decir dónde estás, te va a decir dónde vas a ir. Ahora es una cosa tan obvia y la tecnología nos permite crecer, la tecnología nos ofrece posibilidades que antes no teníamos. Y esto es la parte del héroe. Ahora, la parte del villano es que la tecnología también genera una escala enorme o un potencial de escala. Si vemos ahora lo que está pasando con la inteligencia artificial, es todo escala, ser grande, poder construir estos centros de datos de una envergadura enorme. ¿Por qué? Porque en todas las dimensiones, a la demanda, si tengo una red social, tiene que ser grande. Yo no quiero estar en una red social que es pequeña, quiero estar donde está todo el mundo. Al lado de la producción, de la oferta, si puedo producir a un coste pequeño pero de inversión enorme, eso necesita escala, son monopolios. Y las nuevas tecnologías, la tecnología digital, es una tecnología que realmente requiere para ser funcional escala. Y es por esa escala que solo tenemos una empresa en cada campo. Hay pocos competidores y este es el foso que se genera alrededor de estas empresas. Por eso, esa tecnología tan buena que nos permite avanzar, que necesitamos fomentar, que necesitamos sí o sí, a la vez nos genera unos problemas generando monopolios que generan estas posiciones dominantes. La globalización ha sido otro ayuda, catalizador, que ha contribuido a eso. ¿Por qué? Porque en el fondo la globalización te permite aumentar el tamaño de tu mercado, te permite de alguna manera comunicar mucho más rápido con mercados mucho más lejanos y obviamente transportar bienes y servicios más rápido. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que podemos hacer para, digamos, tratar esta paradoja? Y uno podría decir directamente, bueno, una política de impuestos, que impongamos mucho a estas empresas dominantes, pero sabemos desde tanto la teoría como los análisis empíricos
que el efecto de los impuestos redistribuye algo si tomas un poco de Google y se lo das, en vez de tener impuestos sobre los salarios, utilizas esto, pues redistribuyes un poco. Pero lo que no haces es resolver el problema. El problema de fondo es que hay una situación monopolística y esto hay que atacar con otros medios. Para eso necesitamos una política de competencia, una política procompetitiva que genera mercados competitivos. Ahora, muy fácil decir, pero ¿cómo lo hacemos? Hay un concepto que viene de la tecnología que se utiliza en muchos campos, que es la interoperabilidad. Es una palabra que me lo tengo difícil pronunciar, pero es un concepto que quiere decir que cuando quieres un enchufe que funciona para tu teléfono Apple tanto como tu Samsung, este es un enchufe que es interoperable. El hecho de que yo pueda hacer una llamada desde un teléfono que está registrado con Movistar a un teléfono en Estados Unidos con AT&T es una tecnología interoperable. WhatsApp no me permite mandar un mensaje a Telegram, no es interoperable. Interoperable significa que puedes utilizar las mismas tecnologías a través de proveedores, por ejemplo. La Comisión Europea ha hecho interoperable el tren de alta velocidad. Hasta hace pocos años solo podía de Barcelona a Madrid comprar el AVE. Ahora puedo comprar el Wigo, puedo comprar competidores. Eso no es porque Renfe ha dicho, sí, ven los competidores. Es que la Comisión Europea, la política de competencia, ha dicho, no, necesitamos competencia. Interoperabilidad lo que hace es separa la fuente de, digamos, las economías de escala, que ahora es la vía rápida, de el operador. El operador, hay varios competidores que están en la misma, digamos, fuente monopolística, que es la vía de tren, pero el que lo opera puede ofrecerte un servicio distinto, un horario distinto y un precio distinto. Y por eso bajan los precios. Y sabemos que la interoperabilidad es muy efectiva, a la vez aprovechando las ventajas de estas economías digitales con escala y a la vez teniendo competencia. Y de alguna manera las empresas digitales, las muy grandes, en el futuro tenemos que tratar como estamos tratando los telecom, que necesitan una especie de, digamos, interoperabilidad que les aplica también a las empresas digitales. Uno podría decir, ¿puede ser peor? Sí, puede ser peor. Ya es malo, nosotros calculamos que es sobre un 8% del coste del PIB, el coste de tener estos monopolios. ¿Podría ser peor? Sí, puede ser aún peor, porque lo que vemos con lo que está pasando, por ejemplo, con los centros de datos, que son, digamos, en el fondo, tecnologías un poco tradicionales, porque son fábricas que son muy grandes, que necesitan mucha escala. Y para dar un ejemplo, Amazon Web Services, que conocéis todos, es una parte todavía pequeña de Amazon, es el 16% de Amazon. Ahora de los beneficios de Amazon son el 79%. Es decir, esta parte pequeña genera mucho más beneficios que el resto de Amazon. Y estamos viendo que en la tecnología de los centros de datos es una tecnología que realmente tiene un poder de mercado muy grande. Por lo tanto, lo que ya estamos viendo con los márgenes que vemos hasta ahora del 60%, esto solo puede ir aumentando. Y creo que por eso también es importante como ciudadanos hacemos nuestros deberes y expresamos un poco nuestra preocupación por el efecto que pueden tener estas empresas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.